Muchas gracias por la invitación a participar en este importante foro. Mi nombre es Aníbal Ramírez, vengo de Pronatura, una organización ambientalista a nivel nacional en México y cuyo trabajo está focalizado en la conservación de ecosistemas. Ante todo agradezco la invitación a nuestra organización y al doctor Félix aquí presente por facilitar el espacio y la posibilidad de transmitir el mensaje de nuestra organización. Bueno, el tema que vengo a exponerles no trata precisamente del café como grano, pero sí de los cafetales como ecosistemas, como los últimos ecosistemas tropicales que quedan en las regiones del mundo. Pronatura es una organización ambientalista nacional mexicana cuya misión es una misión bastante complicada, porque trata de la parte de conservar los ecosistemas, pero también buscar cómo se armonizan esta conservación con el desarrollo de las comunidades. Y bueno, el tema del café sin duda es uno de los mejores ejemplos a nivel mundial de cómo conservar la biodiversidad y a la vez producir. Los cafetales de sombra y el cambio climático es un tema que está presente en muchos foros, no solamente en foros de café, sino en foros de conservación, foros forestales también, foros de cambio climático. Y bueno, si nosotros pusiéramos un mapa de los cafetales junto con los bosques tropicales, veríamos que realmente son los últimos lugares, los últimos bastiones que quedan de biodiversidad. Y en México es especialmente crítico este tema, tanto en la regulación de la temperatura como en algo tan importante como es la disponibilidad del agua. ¿Sí? Los cafetales están ubicados en la faja altitudinal donde se produce la mayor cantidad de agua, y esto hace que tengan una relevancia no solo desde el punto de vista agronómico, productivo, sino ahora desde el punto de vista ambiental y de un bien tan trascendente como es el agua, ¿verdad? El agua actualmente está generando migraciones en todo el mundo de lugares donde ya no hay el vital líquido. Entonces, bueno, los objetivos que perseguimos en nuestra organización es ayudar a conservar estos agroecosistemas prioritarios y los servicios ambientales que proveen a la población, protegerlos legalmente, ¿sí? Y ese es uno de los temas que voy a ahondar en la conferencia, la protección legal de estos lugares, porque están bastante amenazados, ¿sí? Los cafetales están siendo destruidos a un ritmo muy acelerado, y bueno, finalmente restaurar tanto los ecosistemas como también contribuir a recuperar fincas de café que tienen mucha importancia en México y en el mundo. Si hiciéramos una comparación muy simple entre los diferentes cultivos y bosques, veríamos varias cosas. Pueden ver, por ejemplo, en el tema de recursos económicos, frutas, un cafetal es más que el café, ¿sí? El principal producto obviamente es el café, pero en ellos también podemos encontrar alimentos, proteína, energía, agua, suelo, biodiversidad y una serie de servicios que nos prestan. Si comparamos un cafetal contra un cultivo de caña, ¿sí? O un cafetal a pleno sol con un cafetal de sombra, vamos a ver que se inclina la balanza de los bienes obviamente hacia el cafetal de sombra, no solamente por la sombra, sino por todos los alimentos y los productos que provee al campesino. Este es un mapa trae la proporción de cómo están distribuidos los diferentes tipos de cafetales. Ustedes podemos ver que para la región de México o para el país, para México, la proporción de cultivos bajo sombra y diversificado está más o menos equilibrada, mientras que en otros países la gran mayoría del café, por ejemplo, en Brasil, se produce bajo sol, ¿sí? Y sí, también son muy productivos, igual en Vietnam lo podemos ver, muy productivos. Sin embargo,
podríamos decir que son desiertos verdes también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esos lugares necesitan una gran cantidad de químicos, de agroquímicos, y pierden una gran cantidad de suelo también por la erosión. Entonces, en la época actual, ¿sí?, los cafetales de sombra se perfilan no solamente como una opción productiva, sino como una opción de conservación de la vida en sí. Es una larga historia en México el tema de la sombra del café y cómo se fue transformando, pero la podríamos resumir en que las regiones cafetaleras adoptaron el café y con los conocimientos indígenas que habían en ese momento, más las pruebas que fueron haciendo los agrónomos, se fueron creando una serie de sistemas, desde aquellos rusticanos en los que prácticamente se quitaba el sotobosque, es decir, la parte de abajo de las selvas, y se ponía café, hasta otros bastante complejos que crearon los agrónomos del INMECAFE y que hoy sin duda son de gran valor para el diseño de agroecosistemas frente al cambio climático. Probablemente en aquellos momentos donde se buscaba la producción no era lo ideal o no fue lo ideal, pero hoy, donde se busca el balance entre producción y conservación, realmente México tiene muchísimo que aportar en ese sentido. Aquí hay un esquema bastante pedagógico de cómo son los diferentes sistemas de cultivo, desde uno muy simple, ¿verdad?, que es el café monoespecífico, hasta el rusticano del cual les estaba hablando. Entonces, en una finca de café no solamente hay café, también tenemos sobre todo frutas, ¿sí?, de gran valor nutricional, carne, ¿verdad? Las comunidades consumen también animales del monte, ¿verdad? Y es proteína que están de alta calidad que están incluyendo en sus dietas, y también, bueno, plátanos y una serie de productos que sería innumerable realmente en este momento seguirlos. Hay bastantes estudios, por ejemplo aquí en Puebla, en Cuetzalan, ¿no?, sobre lo que le llaman el monte útil de café, ahí está escrito en náhuatl, y estos estudios demuestran la gran cantidad de productos alimenticios y energéticos que se puede tener de una finca de café, ¿sí? Digamos que si la gran mayoría de los cafeticultores de México tienen una superficie muy pequeña, ¿sí?, menores a, el 80% de los productores de café en México tienen menos de 5 hectáreas y la gran mayoría también tienen menos de 3 hectáreas. Entonces, en esa superficie tienen que buscar no solamente un producto comercial como es el café, sino otras cosas también que satisfacen sus necesidades. Entonces, la razón por la cual las políticas de homogenización no funcionaron en su totalidad, entre otras, ¿cuál sería la resistencia que tenía esas personas a no tumbar todo y poner puro café, aunque produjera muchísimo más? Pues porque la gente no puede comer café todo el año, ¿verdad? La gente necesita otros bienes también y por esa razón se conservó. Entonces, en estos estudios podemos ver que tenemos un montón de especies útiles, 300 especies de plantas útiles, nada más en este sistema que está aquí en una hectárea que se hizo aquí en Cuetzalan. El otro estudio, que es de Toledo y Moguel también, habla de todas estas especies y muchas de ellas también son de gran importancia ahorita en la investigación, por ejemplo jatropha, ¿sí?, que es una planta que se está utilizando para la fabricación de biocombustibles, pues salió de estas regiones, ¿verdad?, del Totonacapan, y está incluida también dentro de las fincas de café. Bueno, en Chiapas podemos ver otros sistemas, en Veracruz, en Oaxaca, es decir, México tiene bastante que ofrecer en este sentido al mundo. Si nosotros relacionamos el café de sombra y las regiones de alta biodiversidad, es decir, dónde están concentradas la riqueza biológica de México, vamos a ver que prácticamente en las regiones más biodiversas se sobrepone totalmente con las fincas de café, ¿sí? Por esa razón es que requerimos que esas fincas se conserven, que esas fincas no sean sustituidas por caña de azúcar
o por otros cultivos como está sucediendo actualmente, ¿sí? El cafetal en México está perdiéndose y está siendo sustituido por monocultivos de muy alto impacto ambiental, ¿sí? También podemos ver que esas regiones cafetaleras y de biodiversidad se sobreponen con regiones indígenas, por lo tanto, tenemos una complejidad sociocultural que tenemos que abordar. Toledo y Moguel, unos investigadores que ya llevan bastante tiempo en este tema, sacaron un artículo que lo pueden ver ahí citado, donde vienen todas las especies de flora y fauna que se han encontrado en estos lugares. Y desde entonces se ha visto que el cafetal es un ecosistema, agroecosistema prioritario y que hay que buscar conservarlo. Ahí pueden ver toda la lista de mamíferos, anfibios, aves, etcétera, que existen. Otro tema muy importante, México está sufriendo una deforestación alarmante, ¿sí? Estamos perdiendo alrededor de 300,000 hectáreas de bosques al año. Dicen que ya bajó, bueno, de hecho sí bajó, porque hace 10 años era de 500,000 de hectáreas cada año. A este ritmo, los efectos que hay en la vida diaria de la población, en el agua sobre todo, son realmente muy fuertes. Este mapa lo que representa es el riesgo de deforestación de los últimos ecosistemas que quedan, y pueden ver en líneas azules, en círculos azules, pueden ver en círculos azules las regiones cafetaleras, ¿sí? Las regiones, no, creo que no las puse, están en otra diapositiva, pero las regiones cafetaleras contribuyen a los lugares azules, donde menos riesgo de deforestación hay, es porque ahí está el café también. Mientras hay café, mientras hay fincas que están siendo trabajadas por estas personas, el riesgo de deforestación disminuye, ¿sí? Entonces es otra de las razones más. Podría mostrarles un montón de gráficas y de datos que están demostrando que aunque un bosque mesófilo, un bosque de neblina, que es el ecosistema más rico del país, no es igual que un cafetal, ¿verdad? Porque evidentemente un cafetal es un cultivo y un bosque tiene más biodiversidad, se parecen bastante, ¿sí? Se parecen funcionalmente bastante. Por ejemplo, en el caso de este estudio que se realizó en el volcán Tacaná en Chiapas, está hablando de murciélagos, ustedes pueden ver las gráficas de ambas comparándolos y verán que se parecen bien, ¿sí? Podríamos hablar también, en el caso de escarabajos, de polinizadores, de anfibios y de un montón de otras especies que viven en el cafetal y que comparten hábitat entre el cafetal y los bosques aledaños. Se parecen, no va a ser igual. Un cafetal nunca va a sustituir un bosque, pero en estos tiempos en el que ya prácticamente no tenemos nada, son los últimos refugios de biodiversidad y tenemos que cuidarlos. Aquí tenemos también otro estudio sobre biodiversidad entre cafetal y bosque, y aunque vean, no se parecen, pero sí podemos ver en el bosque la complejidad de los grupos alimenticios es muy alta, aunque en el cafetal no lo es. Sin embargo, en el número de especies se parece también bastante. Entonces, el cafetal hoy, además de un cultivo y de todo el dinero que genera, es un hábitat importantísimo. Aquí también pueden ver la lista de las 2,000 y tantas especies que puede albergar un cafetal, ¿sí? Bueno, aún con todo eso, la problemática no está exenta del cafetal, ¿sí? Sigue siendo deforestado y con ello las especies que están ahí se están perdiendo. Este mapa, es un estudio de los últimos refugios de biodiversidad relacionados al cafetal y al cambio climático. El cafetal se va a mover también, las zonas aptas para el cultivo de café con la variación de la temperatura y la precipitación se van a mover, ¿sí? Aquí podemos ver las zonas que van a sufrir más cambio, ¿sí? O que están siendo más susceptibles al cambio, y en todas las regiones de México hay zonas que tenemos que ver que el café se va a cultivar en algunas partes más arriba y en algunas partes que van a ser secas probablemente ya no produzca lo mismo. ¿Cuáles son las estrategias de adaptación?
¿Cuáles son los agroecosistemas cafetaleros más frágiles? Los de sol, ¿sí? Aquellos sistemas más complejos, con más sombra, más diversos, son menos susceptibles al cambio climático que aquellos que están a pleno sol. Claro que se va a poder adaptar la producción, pero con insumos, ¿verdad? Y esos insumos pues tienen un costo. Bueno, ante toda esta problemática no podemos cambiar todo, ¿verdad? Pero algo se puede hacer. ProNatura está focalizada en el tema de cafetales en dos cosas. Uno, proteger aquellos cafetales, aquellas fincas de alta biodiversidad que todavía quedan, protegerlas legalmente a través de la certificación como áreas privadas de conservación. Es una figura legal casi en todos los estados y también es una figura federal, ¿sí?, en la cual reconoce los esfuerzos de propietarios por conservar ciertos lugares, en este caso cafetales, y por otro lado, enriquecer los cafetales que quedan, ¿sí? ¿Por qué enriquecerlos? Porque se habla mucho de las variedades de café, pero se habla muy poco de la sombra, de cuáles son las especies mejores para la sombra, y no solamente agronómicamente, sino también desde el punto de vista forestal, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles algunos de los resultados que hemos tenido en este sentido. Esta es la zona de trabajo, esa es la zona de trabajo en el estado de Veracruz, Puebla y parte de Hidalgo, pero en la Sierra Madre Oriental, ¿sí? El primer objetivo, que es la parte de protección, podemos ver aquí y les comentaba, ¿no? Protección, ¿por qué? Porque gracias a ellos estamos evitando la deforestación, es decir, estamos contribuyendo a las zonas azules. Los cafetales y los cafeticultores son los guardianes actuales de la biodiversidad y por eso es que tenemos que buscar mecanismos para apoyarlos. Todas esas regiones cafetaleras que ven aquí del estado de Veracruz, todas tienen reservas y zonas relevantes de biodiversidad. Sin embargo, pues como pueden ver, la gran mayoría son fincas chiquititas, ¿sí? La conservación hace 30, 40 años buscaba decretar reservas de miles de hectáreas, ¿verdad? Miles de hectáreas protegidas donde el ser humano no tenía ninguna intervención y se podía, digamos, excluir, como en el caso de, no sé, los parques nacionales de Yellowstone o ejemplos de ese tipo. México no es eso, ¿verdad? En México, en todas las áreas naturales protegidas, en todas vive gente, hay ejidos, ¿verdad? Entonces, la conservación no se puede pensar de la misma manera. Entonces, nuestra estrategia ha cambiado y nuestra estrategia como ProNatura también. En vez de ir por grandes áreas, vamos por un montón de áreas chiquitas, porque eso es lo que nos queda. Es como la estrategia hormiga, digamos. ¿Cómo vamos? Con todos los productores. Los vamos a visitar, vamos a hablarles sobre estos temas a las organizaciones, a los propietarios privados y les mostramos pues cuáles son las razones y los beneficios de certificar su cafetal como área privada de conservación. La respuesta es muy buena, muy buena. La gran mayoría de los cafeticultores están conscientes de todos estos datos, a lo mejor no tienen la información en números, pero saben de lo que estamos hablando porque gracias a que su finca está en un lugar, saben que el manantial tiene agua, ¿verdad? Y el agua no hay forma de sustituirla, no hay ninguna manera hasta ahora de sustituirla. Ese es el área de trabajo y ustedes pueden ver que hasta hoy llevamos 6,800 hectáreas certificadas como áreas privadas de conservación y cada puntito que se ve ahí, cada puntito morado es un área. En el fondo, en colores, ustedes pueden ver, por ejemplo, el hábitat de las aves migratorias, que es uno de los temas que trabajamos. Y todos los puntos morados están en las áreas de alta aptitud, o como dice ahí, suitability, de alta aptitud para estos animales, ¿sí? Mientras nosotros ataquemos estos hábitats y los conservemos, vamos a dar beneficios no solamente a las personas, sino también a estas especies. Otras cosas que hemos hecho, por ejemplo, es el mapa de las regiones o de los bosques cafetaleros de Veracruz. No existía y actualmente lo tenemos y también folletos que describen cada una de estas regiones y la relación entre la región cafetalera y qué especies
de animales y plantas son las que ahí habitan y por qué es importante conservarlas. Toda esta información la pueden encontrar en nuestra página. ¿Con qué razón? Sí, de conservación, pero con una razón mercadotécnica también. Los cafeticultores necesitan saber el valor que tiene su café, no solamente para beberlo, sino también para la conservación y usarlo como un instrumento de venta. Hemos creado recientemente este sello que está en fase piloto, que es el sello Fincas de Biodiversidad, lo pueden ver ahí, y que a todas las marcas de café que están en la zona de Coatepec, en la zona de Sierra Madre Oriental, los estamos otorgando para dar el valor agregado a estos lugares. Queremos que el sello, quisiéramos que el sello no tuviera costo, ¿sí? Porque las certificaciones, ustedes saben que cada vez son más y más y más costosas. No sabemos exactamente cómo va a funcionar, les explico, estamos en una fase piloto, pero lo que sí sabemos es cuáles son aquellos lugares de alta relevancia biológica y cuáles son esas fincas, y a esos les estamos dando la posibilidad de usar esa información para incrementar su valor. Y no solamente del café, sino de todos los productos que salen de una finca: miel, vinos, plátano, fruta, cítricos, etcétera, ¿sí? La otra parte también muy relevante es la de los árboles de las fincas, ¿sí? Muchas personas sabemos dónde conseguir las especies de variedades de café que requerimos, pero si quisiéramos hacer una finca biodiversa no sabemos dónde encontrar los árboles del cafetal, los árboles importantes de nuestra región. Hemos creado la red de viveros de